ciegos y los cojos se sanan. El pueblo se llena de su unción para llevarlo a sus casas. ¿Cuántos se llevan de la unción del Señor para sus casas? Amén. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad. Pureza y luz que queman, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y vida. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad. Pureza y luz que quema, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y vida. Manos arriba, declarando que Cristo reina, sentado en su trono. Como esos odres hoy aquí, Señor, para llenarnos de ti, Señor, para llenarnos de tu unción. Jesús Puedes está llevar a sentado nuestras en su casas. trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale desde Sion. Todos juntos declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el poder de resurrección. Jesús está sentado en su trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale desde Sion. Declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el poder de resurrección. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracias, con todas las fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanzas. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracias, con todas las fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanzas. Sube, 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 sube. sube, sube la unción del Señor en este lugar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos, Señor, que aquí se mueve tu presencia. Gracias, Señor. Bendito Rey, en esta noche nos presentamos, Señor, como esos odres vacíos, para que tú seas hoy llenándolos de tu presencia, Señor. Hoy nos presentamos, Padre Celestial, como esas lámparas, Señor, para que tú avives en nosotros el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, para poder ir y alumbrar y constantemente vivir en esa luz maravillosa que es Cristo Jesús. Gracias, mi Rey, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad, Señor. Gracias, mi Dios, porque es nuevo cada mañana tu amor, Señor. Gracias, mi Rey. En esta noche, Padre Celestial, disponemos todo de nosotros, Señor, para que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Háblame, Espíritu Santo de Dios. Venme aquí, Señor. Venme aquí, Señor. Háblame, Espíritu Santo. Háblame. Úngeme, Espíritu Santo de Dios. Aviva en mí de tu fuego en esta noche, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Dejarlos en compañía de nuestro gran hombre del Señor, Pastor Diego Acevedo.
Bueno, muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. ¿Cuántos saben que es maravilloso estar en la casa del Señor? Así que Dios, que conoce nuestra sed, nuestra hambre, siempre está listo para deleitar y suplir nuestras necesidades. Amén. Quiero invitar a todas las personas que están conectadas a través de la transmisión, que nos están siguiendo en este momento en vivo, y juntos aquí en casa cerremos nuestros ojos y vamos a bendecir, a exaltar el nombre de aquel que nos llamó. Padre, es por tu gracia, Señor, que puedo hoy testificar y glorificar tu nombre, Señor. Es por tu amor y tu misericordia que cada mañana se renueva, que podemos alcanzar, Señor, que podemos caminar confiados de que tú estás con nosotros, Señor. Que aunque hayan momentos tan difíciles en nuestra vida, Dios, tú nos has prometido la victoria. Y creemos y estamos convencidos que aunque los tiempos sean difíciles, que aunque estemos en tiempos de guerra, en tiempos de tribulación, en tiempos de necesidad, tú nos llamaste más que vencedores, Señor. Y hoy delante de ti, Señor, me uno con tu iglesia, Padre, siendo uno solo ante ti, Señor, como miembros de un mismo cuerpo, Dios, como aquella mujer sentados a tus pies para recibir la mejor parte que nunca nos será quitada, Señor, y es escuchar tu corazón, Padre. Tú eres mi Jesús, tú eres mi amado, y no hay nadie como tú, Señor. Por eso te adoramos, Señor. Antes de escuchar, recibe nuestra adoración, nuestra declaración de amor, Señor. Te amamos, te necesitamos, Señor. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti, Señor. Y derramar ante ti todo mi ser. Es tu gracia, Señor. Es tu amor que cada día nos sorprende, Señor. Vengo a rendirme a tus pies, Abrimos nuestro corazón, Señor. agradecido, Señor, me perdonaste. Gracias por tanto que has hecho, por tanto que estás Cambiaste haciendo, mi Dios, corazón. por entregar tu vida por nosotros. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador.
reconocemos, Señor. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Vamos, declara con tu corazón y dile: Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Te adoramos, Señor. Quiero Te bendecimos en esta noche, Señor, porque estamos a la expectativa de lo que tú vas a hablar hoy, Señor, de lo que tu palabra va a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Padre, derrama de tu gracia sobre mí, Señor, y permite que la mirada de tu iglesia, Señor, esté puesta en ti, Señor, reconociendo que solamente soy una vasija, un instrumento en tus manos. Hoy, Señor, te prometo la gloria y la honra por lo que solamente tú puedes hacer, Señor, por lo que solamente tú harás hoy en tu iglesia, en cada uno de nosotros, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. ¿Cuántos se le dan un fuerte aplauso al Señor? Bueno, ¿cuántos saben que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes? El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Así que quiero empezar con contarles que aunque tenía 2, 3 palabras de parte de Dios para hablar al pueblo, quise ser arriesgado hoy con un tema. Ya en la transmisión está el título de la enseñanza. ¿Por qué arriesgado? Porque es un tema que casi no se habla, es un tema por el cual no hemos sido tan preparados para guiar la iglesia, pero que es una enfermedad que hoy está destruyendo al creyente, que está destruyendo a muchos que se han convertido al Señor y no han podido ser libres. Y le he titulado a esta enseñanza: el cáncer de la pornografía. Y usted podría decir: bueno, esto no es para mí. Quizás usted diga: eso no tiene nada que ver conmigo. Si así es en su corazón, dele la gloria al Señor, porque Dios ha hecho esa obra en usted, pero lo trajo con un propósito, que es necesario que todos seamos instruidos por su palabra, no solamente para que la obra se haga en nosotros, sino para que estemos listos y saquemos a muchos de ese cáncer. Amén. Así que de una manera u otra Dios lo sabe por qué usted está en este lugar y por qué nos está viendo a través de esta transmisión. Y quiero empezar contándoles que ¿por qué le puse el cáncer? Porque es una enfermedad espiritual, es una enfermedad física que se mueve en lo silencio, que se mueve en lo oculto, que nadie lo sabe. Solamente la persona que ha sido contagiada por este cáncer. La pornografía y todas las enfermedades en el área sexual son enfermedades que destruyen a cualquier ser humano. Y hoy quiero llevarlos a entender y a crear conciencia de que estamos en tiempos de tanta tribulación, que todos estamos expuestos a la gran obra de parte del reino de las tinieblas para acabar la juventud, para acabar las parejas, para destruir, matar y robar lo que Dios está haciendo. Amén. Pero aunque escrito esté que Satanás, el ladrón, vino para robar, matar y destruir, Jesús dijo: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Así que con todo mi corazón creo que Dios ha sacado esta enseñanza de un baúl en mi corazón, porque siempre deseé con todo mi corazón dar por gracia lo que había recibido por gracia alguna vez, sentir esa autoridad, sentir ese amor delante de Dios y decir: no fue porque yo lo logré, sino fue porque Dios lo hizo en mí y me ayudó y pude hacerlo. Así que quiero decirle a la iglesia hoy, antes de compartir esa enseñanza: sí se puede. Dios nos llamó más que vencedores, y si Dios lo hizo, si Jesús está con nosotros,
pues nada podrá destruir nuestra vida. Amén. ¿Por qué actúa como un cáncer todo lo que tiene que ver en el área sexual, en especial a lo que vamos a hacer referencia a la pornografía? Porque es el pecado más vergonzoso en un ser humano. El declararlo, el reconocerlo o el pedir ayuda hace que completamente la cerviz de su corazón sea doblegada. Por eso, hablando en la iglesia, hablando del creyente convertido que camina con el Señor, muchos están atados a esa enfermedad. Y como un cáncer se mueve dentro de los creyentes, estancándolos, dañando su vida, dañando su relación con Dios, dañando su relación con su pareja. Y como no hay salida, como no hay quien me acompañe, o quizás como yo no se lo he dicho a nadie, pues terminamos acostumbrándonos a vivir en ese cáncer. Amén. ¿Qué pasa cuando un ser humano va al médico y el médico le dice, tú tienes cáncer de? Automáticamente la mente activa la enfermedad de una manera más poderosa, ¿cierto? ¿Y qué hace la mente? Que la persona sea consumida más rápido por causa de esa enfermedad. Que quizás aunque el cáncer estaba gobernando su cuerpo, no había sido tan poderoso hasta el día que supo que tenía cáncer. ¿Están comprendiendo? Hablando de enfermedades. Cuando un creyente que está luchando con la pornografía, en el área sexual, con santificarse, con la lascivia, la lujuria y la perversión, cuando un creyente está en esta búsqueda, en esta lucha, si lo hace solo, no tiene salida. Si lo hace solo, va a pasar mucho tiempo en ese estancamiento. Y aunque Dios lo sepa, y aunque yo clame a Dios todos los días, uno no ve esa salida. Uno siente cuán difícil es salir de allí. 2. Cuando el creyente se enfrenta a ese cáncer, lo ve como un gigante difícil de superar y termina rindiéndose y acostumbrándose a ese pecado en su vida. Estamos hablando de creyentes, porque si hablamos del mundo, para el mundo eso es normal. Es un vicio, es una droga, es un deleite. Para el creyente recién convertido o que lleva mucho tiempo caminando, siguiendo al Señor, no puede ser normal. No puede ser algo que yo hago parte de mi vida, de mi costumbre, o muchas veces termino diciendo, el Señor conoce mi pecado y estoy en un proceso que yo sé cuándo Dios me va a quitar, no sé cuándo Dios me vaya a quitar eso, pero Dios lo sabe. Esa es la respuesta a muchos creyentes. 3, porque a muchos les cuesta vencerla, por falta de conocimiento y por falta de ayuda con sus autoridades. Eso es un pecado, eso es un cáncer que usted no puede tratarlo solo. ¿O por qué cuando usted tiene cáncer de algún área de su cuerpo, el médico lo determina y vienen unas máquinas que van a ayudar a hacer esa limpieza? Si el cáncer no es avanzado, las personas a través de la quimioterapia o otros ejercicios a través de la medicina logran salir cuando no es avanzado. Por eso cuando yo hago referencia al cáncer como pornografía, es algo que lleva mucho tiempo arraigado en nosotros, que quizás desde la niñez, adolescencia, juventud, llegamos a Cristo, no pudimos y seguimos con ese mismo patrón, ese mismo comportamiento. Pero no tengo conocimiento para vencerlo. No sé cómo enfrentarme a eso. Termino rindiéndome ante ese gigante que ha presentado Satanás como algo difícil de enfrentar, como algo que debe hacer parte del creyente, destruyendo su vida por completo. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 34. Y el deseo en mi corazón en esa noche con esa enseñanza, al ser atrevido, al ser arriesgado, al compartir un tema como estos, es que la iglesia, juntos, tengamos ese conocimiento de cómo enfrentar y cómo ayudar a muchas personas que hoy están bajo esa enfermedad. Amén. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Cuando estén allí, dan un fuerte amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Cuántos lo creen? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. Una de las cosas que Dios quiere hoy enseñar a la iglesia es que el creyente que se quiere enfrentar a todo pecado sexual, desviación sexual, en especial la pornografía, si se enfrenta a eso solamente a través de reconocer el pecado, nunca va a poder salir de allí. Voy a hacerme entender. Una cosa es que yo cometa pecado, otra cosa es el pecado de iniquidad y otra cosa es el pecado de rebelión. Cuando el creyente no tiene conocimiento, arranca la carrera de la fe, empieza a recibir del amor de Dios, empieza a consagrarse, y cuando ve cuán difícil es la carne superar su debilidad sexual, lo único que hace es derramar su corazón y pedir perdón a Dios por su pecado. Y se puede pasar mucho tiempo sintiéndose humillado, pisoteado por su pecado. Ayuna, adora, va a encuentro, se somete, hace lo que sea, bota el computador, quita el internet de la casa, está por fuera de toda tentación. Pero mientras usted crea que el todo pecado sexual solamente se mueve en el pecado, no va a poder superar, no va a poder tener esa salida. Aquí Dios hace una diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado. Y aquí fue donde Dios me reveló a mí hace mucho tiempo cómo se enfrenta el pecado sexual. Aquí es donde Dios hizo esa obra en mi vida por su gracia, por su misericordia, y por eso, por gracia de lo que recibí, hoy comparto a toda la iglesia. El que está bajo pecado sexual está escondido delante de los hombres. Pero cuán difícil es escondernos delante de Dios. Dios todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Uno en consejerías de pareja, por la gracia del Señor, se da cuenta de muchas cosas que salen a la luz en el área sexual, en el área de intimidad, en el área sentimental. Y por causa de todo lo que sale a la luz, uno ve cómo ha venido obrando el reino de las tinieblas en los creyentes. Dice el Señor que este pecado no se debe tratar solamente en reconocer mi pecado y pedirle perdón a Dios las veces que lo haga, sino que es necesario que usted trabaje en algo que se llama iniquidad. ¿Por qué se lo voy a demostrar? Porque no todos sufren en el área sexual. No todos han sido transformados o procesados en esta área. Quizás usted aquí en la iglesia diga: no, esta palabra no es para mí, yo nunca vi pornografía, no me llama la atención, hace rato perdí contacto con todo lo que tiene que ver en la parte sexual. Pero los que sí vienen siendo tratados por Dios y estorbados por el reino de las tinieblas, Dios dice: trabajen ese pecado en algo que se llama iniquidad, que es la raíz de todo pecado en cada uno de nosotros. Quiero compartirles eso que vi estudiando esta enseñanza hoy. Dice: en la actualidad es común entre los creyentes que relacionen el pecado y la iniquidad como un solo concepto. Sin embargo, esta es una creencia errónea, ya que a pesar de que están relacionadas, existen algunas características que diferencian esas palabras y que pueden ocasionar el disgusto de Dios con la persona que comete. Pecado es la acción en la que cada persona desobedece a los mandamientos o principios de Dios, realizando una actividad que es mal vista por el Señor, consciente o inconscientemente. No obstante, la persona que ejecuta esta acción llamada pecado, posteriormente por el Espíritu siente el cargo de conciencia por haber actuado mal, se arrepiente de corazón ante el Padre y ante el Hijo y continúa su proceso. ¿Cuántos hemos pecado alguna vez? Todos hemos pecado. Eso significa pecado. Y dice: por su parte, la iniquidad, aunque tiene el mismo principio,
y es la raíz del pecado. Con particularidad, la persona se acostumbra a actuar mal. Miren la gran diferencia aquí. Una cosa es que yo peque, resbale, abrí puertas y permití que Satanás entrara. Me arrepiento, me reconcilio y Dios me restaura. Otra cosa es lo que hace la iniquidad. Dice, la persona se acostumbra a actuar mal y lo continúa haciendo sin cargo de conciencia, sin arrepentimiento o vergüenza, viéndolo como algo normal y haciéndolo parte de su vida cotidiana, siendo solamente el remordimiento lo que hace que yo le pida perdón a Dios cada que cometa el pecado. Y una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. ¿Estamos comprendiendo algo hoy o no? Entonces la iniquidad es algo repetitivo, es un patrón repetitivo en mi vida que no entiendo por qué siempre resbalo en lo mismo. La iniquidad no solamente habla del área sexual, habla en muchas áreas. Habla en muchas áreas. Pecado generacional repetitivo por causas de mis generaciones atrás. Es la tendencia repetitiva que tiene una persona de cometer el mismo pecado. Actúa en contra de los principios de Dios de forma consciente, haciéndolo parte de su vida como un patrón característico de su conducta humana, que por lo general se transmite de generación en generación como parte de una cultura o herencia familiar. Cuando yo reviso mi parte sexual en la iniquidad, me doy cuenta que esto yo lo heredé de una generación atrás. Yo no escogí ser débil en el área sexual, yo no escogí ser mujeriego, yo no escogí deleitarme en la pornografía. Yo heredé la maldición por causa de la iniquidad, por causa de la maldición generacional, heredé esa enfermedad. Y aunque antes de conocer de Cristo mucho tiempo la practiqué, cuando llego a Cristo, aunque lo intenté, no pude dejarlo. No pude separarme de esa enfermedad. Y se convirtió en un cáncer que, aunque yo quería agradar a Dios, por dentro me estaba destruyendo. Por dentro me hacía sentir el ser más miserable. ¿Qué es usted? Estar hoy bien con Dios, lleno del Espíritu, y terminar pecando otra vez en pornografía. Se convierte en algo repetitivo. Y ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas veces, fueron muchas veces, que yo le pedí perdón a Dios por eso. Que le lloraba, que le rogaba que me quitara eso. Que así como Pablo le dijo, Señor, si esto es un aguijón, quítamelo. Hasta lo tomé alguna vez como aguijón en mi vida. Y Dios me dijo a través de un pastor, eso no es un aguijón en tu vida. Eso es una maldición sobre ti que tienes que vencer. Amén. Entonces, yo reviso iniquidad, pecado y rebelión. Y hay áreas en nuestra vida que debemos de tratar. Aunque yo vaya a un encuentro y me presente ante la cruz, Jesucristo murió por mis pecados, por traer sanidad, restauración. Dice que en Él fueron llevadas todas nuestras iniquidades. Como ha enseñado muchas veces nuestro pastor, hay cosas que Dios quitó en ese encuentro. Hay cosas que Él dejó para poder manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Para que nunca yo diga, yo pude hacerlo, fui yo quien vencí. Sino que siempre recuerde que fue Dios, por su gracia y su misericordia, que fortaleció muchas áreas en mi vida. Amén. Esta enfermedad repetitiva se convierte en algo llamado vicio o droga. ¿Qué significa el vicio o la droga? Es algo que el reino de las tinieblas me hace creer que yo necesito consumir todos los días de mi vida pornografía. Es algo que me hace tan dañino a mi vida, a mi ser, que empiezo a perder gusto, atracción por mi pareja, empiezo a perder gusto o atracción a otras cosas, bloquea mi relación con Dios. 1 Corintios 6:17, acompáñenme allí un momento. 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. Dice el Señor, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuántos lo creen? Pero dice el Señor en el versículo 18, en esta carta a los Corintios dice Pablo, huid de la fornicación. Y esto hace referencia a todo pecado sexual.
¿Sí? No voy a profundizar, sino que solamente vamos a erradicar algo que se llama pornografía. Pero cuando habla de fornicación, habla de adulterio, habla lascivia, lujuria, perversión, habla todas las ramas o demonios que están bajo esa cobertura del área sexual. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El creyente soltero o el creyente con esposa que está atado a esa enfermedad muchas veces termina acostumbrándose y haciéndole creer a Dios que es mejor ver pornografía, deleitarme a sí mismo, llegar al tiempo de la masturbación, pero yo no voy a lastimar a nadie. Aunque lo haga para mí, ¿estoy lastimando a quién? ¿Qué dice en el versículo 19? ¿Acaso ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso dice, cualquier otro pecado que usted haga está fuera de su cuerpo. Pero cuando yo como creyente atento contra mi propio cuerpo, dice que no solamente me estoy afectando a mí, sino ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Por eso quien está sometido al pecado sexual es una persona que sufre mucho y sufre en silencio, sufre sin esperanza, sufre con vergüenza, quiere salir, quiere que Dios lo haga, pero no sabe a quién decírselo. ¿Cuán duro es reconocer eso ante la autoridad? Es difícil, porque si uno quizás hace parte ya del servicio, del liderazgo, uno va bien, lo digo porque yo lo viví, uno no quiere que a uno lo bajen, que a uno lo sienten, y qué vergüenza que el pastor se dé cuenta, que después de que me subió a la alabanza, yo reconocí que en la alabanza, antes de subirme a la alabanza, tuve que pedirle perdón a Dios, porque hacía 2 días había consumido vicio. Qué vergüenza decirle eso al pastor. ¿Qué hace Satanás? Te engaña de tal manera que lo lleva a profundizar más ese pecado, a hacer silencio, y muchas veces por la dureza de nuestro corazón nos hace caminar por mucho tiempo así, con pecado en nuestro corazón, sin decirle nada a nadie. ¿Saben que en eso se deleita Satanás con el creyente? Estorbándole su intimidad. Cuando uno visita a los discípulos o a las discípulas que no avanzan, que están estancados, que siempre caminan en el mismo desierto, uno le pide al Señor que le revele, porque escrito está que no hay nada oculto que no salga a la luz, que no haya de manifestarse. Pero cuando yo estoy en ese proceso de cuidar a mis hijos espirituales, de dar por gracia lo que recibo por gracia, y yo clamo a Dios cada día, porque el discípulo me demuestre y me confíe su debilidad para ser acompañado, Dios lo hace. Y tarde que temprano, Dios lo saca a la luz. Y aunque cuando esto sale a la luz es vergonzoso, porque duele mucho, porque quiere uno esconderse, y no quisiera uno volver a ver a los ojos a esa persona, a quien usted le está declarando y le está confesando, pastor, anciano, plantador, quiero hablar con usted algo muy serio en mi vida. Y es algo que yo llevo por dentro, que no puedo controlar. En ese momento se está quebrantando la dura cerviz de nuestro corazón. Porque no es que yo haga mal el reconocer, sino que cuando yo reconozco mi debilidad y mi pecado, ¿a quién estoy avergonzando? A Satanás. Aunque el pecado me causa vergüenza a mí, yo tengo que tener la convicción de que Jesús murió por mis pecados, y que si Él murió por mis pecados, va a santificarme, a consagrarme por completo. Así que no es la vergüenza que yo siento, sino que cuando yo reconozco mi pecado, estoy exponiendo a la luz a Satanás. Y estoy diciéndole a Satanás, hasta aquí llegó el control tuyo sobre mi vida. Porque decidí pedir ayuda. Decidí salir de esa cueva. Decidí salir de esa apariencia, de esa doble vida. Esposas que conociendo que su esposo tiene esa debilidad, o su esposa tiene esa debilidad, se acostumbran y aceptan a sus parejas así. Uno escucha en consejerías cosas que lamentablemente sorprenden, y uno dice, ¿cómo es posible que entre parejas haya
lechos en mancilla, que aunque estén consagrados su matrimonio al Señor, hay cosas que salen del corazón del varón o de la mujer que avergüenzan una intimidad delante de Dios. Por eso siento que Dios trae esto a la luz, porque Dios escucha a todo pecador, ¿cuántos lo creen? Porque Dios está interesado en darnos esa victoria, porque Dios está interesado en ayudar a todo aquel que está caminando solo, que ha creído que aunque sus oraciones no han sido escuchadas, porque siguen repitiendo y repitiendo su misma iniquidad, Dios con esta palabra está poniendo a la luz no solamente su pecado, sino a Satanás, para que vuelva a ser vencido, así como fue vencido en aquella cruz. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay personas en la iglesia de Cristo, no solamente vamos a hablar de Restauración para las Naciones, sino en la iglesia de Cristo, que esconden este pecado a través del servicio, que intentan ponerse a cuentas con Dios sirviéndole a Dios, que intentan llamar la atención de Dios ofreciéndole ciertas cosas, llamando su atención para que Dios obre, o quizás para que yo pueda alivianar esa carga, ese pecado que llevo por dentro. Hay personas que toman el servicio como fuente de salida y no se enfrentan a lo que se tienen que enfrentar. Por eso les estoy diciendo, esto es un cáncer silencioso, que aunque uno aparente, que aunque usted pueda ver la cara de cualquier persona y usted diga, yo no creo pues que él vea pornografía, yo no creería pues que mi hijo lo haga, yo no creería que mi esposo lo haga, aunque en la apariencia física no lo demuestre, este cáncer está destruyendo a muchos creyentes y tiene estancada la gloria de Dios en muchas personas que tienen un propósito de parte del Señor. Amén. Consecuencias que trae este cáncer o esta droga. Primero, todo aquel que está sometido al pecado sexual en diferentes ramas o en diferentes demonios o espíritus que gobiernan, lo primero que va a hacer es dañar la relación con Dios. Por eso necesitamos siempre estar recibiendo el perdón de Dios para estar bien, para sentirme bien. Yo quiero sentirme bien, aunque el pecado no me deje, yo me quiero sentir bien. ¿Qué tengo que hacer para sentirme bien? ¿Por qué? Porque la sexualidad, como va en contra de nuestro cuerpo, lo primero que hace es que el espíritu sea contristado. Por eso rápidamente pierdo yo la voz de Dios. Por eso rápidamente me enfrío. Por eso rápidamente me mantengo estancado. Aunque quiero servir no puedo, aunque quiero y sueño hacer cosas ministeriales, me veo lejos, porque ese cáncer dentro de mí no me deja avanzar. ¿Están comprendiendo? Segundo, daña mi relación con mi pareja. A veces su pareja lo sabe, a veces no. Sepa o no lo sepa, esto actúa en dañar la relación con su pareja. ¿Por qué? Porque la droga, el vicio de la pornografía hace que usted esté estimulando su cerebro, sus pensamientos, y que nunca se conforme con lo que está recibiendo. Eso es una alimentación demoníaca para que su cuerpo nunca se sacie. Por eso se convierte en una droga. Aunque el vicioso sabe que se está destruyendo al inyectarse y al fumar, esa droga le hace creer al vicioso que necesita más, así sepa que se va a morir. Así mismo es la pornografía. Cuando esto pasa en mi vida, es cuando yo pierdo la admiración por mi pareja. Ya su cuerpo no me satisface. Ya la relación íntima pierde ese fuego, esa pasión. Ya el lecho que debería estar sin mancilla vuelve a ser mancillado. ¿Por qué? Por el pecado oculto que me está gobernando. Cuando uno escucha mujeres en cantidad que dicen hombres en cantidad, yo me siento usada en el área sexual. Solamente siento que mi esposo se complace, pero yo no me complazco. Con mi esposa tenemos muchas consejerías así.
donde sale a la luz una de las grandes obras de parte de Satanás para destruir los hogares. Porque si no hay fuego, no hay pasión, no hay intimidad, es porque algo está pasando en la vida de esa persona. No es normal. Amén. Dígale a la que tiene al lado, no es normal que yo como creyente pueda satisfacer o pueda deleitarme en algo que llama Dios matrimonio, pero demostrando ese sentir a mi pareja. Amén. Entonces tiene una gran consecuencia en la relación de pareja. Tercero, consecuencias físicas. Cuando una persona está bajo dominio de Satanás en esta área, las personas tienen consecuencias físicas. ¿Cuáles son las consecuencias físicas? Como tu cerebro y tu corazón son tan estimulados a diario, pierden algo que llaman dominio propio, o pierden algo que se llama la esencia de Dios o la naturaleza de Dios, para que yo pueda satisfacer bien a mi pareja o me sienta satisfecho al intimar con ella. Entonces se pierde eso. El esposo deja de funcionar, que es para que me entiendan, ¿sí? Ya que hay niños. El esposo deja de funcionar. O la esposa ya no quiere. Siempre tiene calor, siempre tiene dolor de cabeza, no siente la necesidad de satisfacer, pierde esa esencia que Dios ha establecido en una pareja. Físicamente es dañado el cerebro. Grandes estudios determinan que una persona que está bajo el consumo de pornografía tiende a quemar muchas neuronas, tiende a embrutecerse, porque está tan dependiente de estimular su cerebro al recibir información que termina esa persona estancada, no solamente espiritual, sino físicamente. Ya no pueden cumplir su relación a su pareja, ya no lo pueden hacer, aunque quieran. No pasa nada. Ahora, ¿cómo se los demuestro? ¿Por qué la ciencia o la psicología a diario buscan ayudar a los pacientes con tantos síntomas así? Y usted ve en la calle cómo hay cantidad de fórmulas, cantidad de cosas para ayudar físicamente o psicológicamente a una persona para que pueda responder a su pareja. Cuando la Biblia dice que eso es espiritual, pero por ser espiritual se convierte en una enfermedad física. El cáncer siempre va a destruir todos los órganos en un cuerpo. ¿Ustedes han escuchado cuando el cáncer hace metástasis? Que quiere decir, se regó el cáncer y ya no hay nada que hacer. Así es una persona bajo consumo de pornografía. Metástasis, ¿qué quiere decir? Espiritualmente está atado por completo. Todo su cuerpo es regulado por ese vicio. Eso significa una metástasis espiritual. Estalló la persona de tal manera que no encuentra la salida, que ese gigante lo tiene aplastado, que ese gigante lo tiene consumido. Y Dios no te llamó para que estés hoy doblegado ante el gigante. Dios te llamó para que puedas con él vencer a cualquier gigante. ¿Cuántos lo creen? Y cuarto, cuando hablamos de consecuencias, es una maldición que puede atar no solamente la parte sexual, sino también muchas áreas en tu vida. Es una maldición que cierra los cielos o no cierra los cielos. ¿Qué creen ustedes? Cierra los cielos de parte de Dios. Puede llevarte a la destrucción de tu hogar, perder a tus hijos, perder a tu esposa, perder lo más valioso que puede ser un hogar. Cuando el cáncer se mueve en un hombre o en una mujer, va con un plan, con un propósito. Y es matar, robar y destruir lo que Dios formó. Cuando el creyente no sabe cómo salir de allí, cuando el creyente no sabe cómo buscar ayuda, Satanás ha logrado su propósito. Y aunque por mucho tiempo tenga sometido a un creyente en esa área, usted podría decir, bueno, esto quizás pasa más en los jóvenes, ¿no? Porque quizás si uno puede hacer ese estudio, gran parte de la juventud pasó por ese proceso, ¿sí? Dicen los estudios que son más los hombres que las mujeres, pero también hay mujeres sometidas a eso en la parte espiritual. Y aunque fue un tiempo, una etapa que quemó en la juventud, muchos, aunque por herencia de iniquidad consumieron pornografía, no solamente lo hicieron, sino que se quedaron allí atados. Y por mucho tiempo están atados a eso. Amén. Usted puede decir, no, es que yo ya no lo volví a hacer. Está bien.
Dios se ha glorificado en su cuerpo, venció esa área, usted no lo volvió a hacer, usted lo hizo mucho antes, está bien, pero si usted hoy no lo está viviendo y no está sometido a eso, Dios te está dando herramientas para que a través de la gracia de Dios sobre ti y sobre mí podamos ayudar a muchos que sí están sometidos. Amén. Los jóvenes, cuán gran exposición tienen los jóvenes a este cáncer. Por eso yo quiero hablarle hoy a la iglesia con mucho temor y temblor de Dios. Un joven que bloquea el celular y no le permite ver a su mamá, no sabe la clave de su celular, algo tiene guardado. Un esposo o una esposa que no le permite ver su celular a su pareja, algo guarda. No vaya a codiar a su pareja, ¿no? Eso es algo de Dios y usted. ¿Por qué? Porque Satanás sabe guardar el vicio. ¿Cómo anda un vicioso, un drogadito? ¿Cómo encaleta la droga? ¿Ustedes no lo han visto? ¿Cómo guarda la droga? Para que nadie lo vea. Hoy que es permitido la dosis, hoy pues todo el mundo ya anda en libertad. Pero antes de que no fuese permitido eso, ¿cómo andaba el drogadito con su ¿cómo se llama eso? Su areto, su droga, su cigarrillo. Lo escondía bien, ¿sí? Para que no fuese descubierto. Hoy los jóvenes que fuman vicio afuera ya no tienen necesidad de tocar, de tocar el cigarrillo, el bareto, no. Ya hay fórmulas, con 2 palitos de bombón lo cogen. O ya hay máquinas o objetos donde usted echa todo eso para que usted no huela. Se come una menta y llega a la casa como si no hubiese pasado nada. Se echa gotas en los ojos para que nadie lo reconozca. Así mismo es la pornografía. Usted vio pornografía, nadie se dio cuenta, pero hay un Dios que sí se dio cuenta. Y el creyente no debe perder esa conciencia. Por eso cuando un creyente está sometido a esto, es porque ha hecho metástasis ese cáncer. A usted ya no le importa lo que piense Dios. Aunque usted cierre la puerta, aunque usted sepa que nadie lo está viendo, si usted ignora que Dios está allí, su corazón ha sido endurecido y Satanás ha logrado su propósito. Vino para matar, robar y destruir. Mató ese primer amor, está robando las bendiciones, pero su siguiente plan es destruirlo por completo y devorarlo, hasta apartarlo de Dios. Porque ¿qué causa el pecado en nosotros? Vergüenza. Amén. Y aunque usted haga el pecado y no reconozca que Dios lo está viendo, usted no quiere ir a la iglesia porque cree que es en la iglesia donde está Dios. Usted no quiere visita de sus pastores, sus ancianos, porque ahí está Dios. Usted siente a Dios encima suyo. Pero cuando se comete pecado, uno no lo ve, uno no lo reconoce, uno cree que está solo. Algo que me impresionó en el tiempo de pandemia, veía muchas noticias al principio, hasta que pues por enseñanza de nuestros pastores, muchos nos desconectamos de las noticias porque nos estaban ya afligiendo a varios. Estamos hablando tiempo de marzo, abril, mayo, cuando recién nos encerraron. Y en una de esas noticias, en Caracol, recuerdo tanto, en una noticia, yo no sé si usted la escuchó, que había un análisis a nivel mundial de cómo se había disparado el consumo de la pornografía a nivel mundial. Ustedes recuerdan que llegando a junio, julio, las redes empezaron a colapsar, estábamos todos encerrados, ¿se acuerdan? Y ya el internet era lento, ya el internet se caía. ¿Por qué? Porque las empresas encerradas trabajaban desde casa, todo el mundo en casa conectado al internet viendo todo lo que estaba pasando afuera, no había manera de saberlo. Y me llamó la atención que en esas noticias en Caracol dijeron que nunca se había visto a nivel mundial tanta subida y descargas de material pornográfico como pasó en el primer año de pandemia. Al encerrar la humanidad, el ocio de no estar haciendo nada llevó a que se abriera esa puerta para que Satanás gobernara más la humanidad. El creyente que dependía de una iglesia, que dependía de 4 paredes, se enfrió, se apartó de Dios y muchos cayeron en la pornografía, en el consumir, porque no había nada más para hacer. Porque como ya no iba a ir a la iglesia, ¿quién se iba a dar cuenta si estaba mal o bien? Como quizás uno sentía que no había cobertura, aunque se estuviera predicando y transmitiendo, uno no necesitaba estar bien. Amén. Y fue escandalizante este gran análisis de cómo en los 2 años de pandemia fue donde más se dieron cuenta, según los analistas, que fue el consumo pornográfico más grande.
¿Y saben qué fue lo más triste? Que antes de hacer esa palabra o haciéndola, volví a investigar y dice que no bajó para nada el consumo de pornografía. A pesar de que en esos 2 años se abrió esa puerta, no ha bajado. La gente sigue consumiendo y consumiendo. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas lo ha puesto todo en bandeja de plata. Que sea más fácil que hoy un niño de 4, 5, 6 años, que usted le regala celular, desde allí ese niño está expuesto a ver pornografía. En los juegos, en las películas. En esos días la pastora me impresionó con algo que mandó a todas las redes, ¿no? El diablo el mayor publicista. ¿Me acuerdas, madre? Yo lo vi en todos los estados y dije yo, wow. Y es muy cierto, porque usted puede estar viendo una prédica en YouTube y está usted enfocado en el pastor recibiendo y acá le está alumbrando algo. ¿Pasa o no pasa? Estamos hablando de YouTube. ¿Cuánto no más ese publicista nos alarma o nos hace siempre estimular a donde nos quiere llevar? Entonces no es normal que un joven bloquee el celular. Ahí tiene usted que pedirle a Dios que traiga la luz. ¿Por qué está bloqueando el celular? No es normal que su pareja bloquee su celular y no le permita ver la clave. ¿Qué está escondiendo? ¿O una relación de más? ¿O es muy amigo? ¿Es muy bueno con sus amigas? ¿O simplemente está estancado a esa droga? Y sentirá vergüenza si lo descubre. Amén. Ahora, viendo la gran problemática, Dios no solamente nos va a dejar con el problema, no solamente viene Dios a revelar lo que está pasando, sino que juntamente con cada prueba Dios va a dar la salida. Amén. Así que no hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Cuántos lo creen? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Está teniendo una conversa Pablo con Dios, con Jesús, acerca del aguijón, lo que yo les dije ahora. Yo también quise tomar esa área como un aguijón. Y le dije a Dios, como Pablo te clamo, como Pablo me arrodillo, quítame ese aguijón. Y el Señor me dijo, eso no es un aguijón. ¿Qué te pasa? No es un aguijón para ti. Y me ha dicho, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, hablando del aguijón que tenía Pablo. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir esta tremenda enseñanza? Que aunque el Señor sepa que muchos somos débiles en muchas áreas, Dios quiere glorificar su poder en nosotros. Que no hay manera que usted pueda enfrentarse a vencer un cáncer si no es de adentro hacia afuera. ¿Y sabes quién está dentro de nosotros? El que todo lo puede. ¿Quién está dentro de nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Y qué dijo el Señor a través del Espíritu o por el Espíritu? Dijo, por el Espíritu harán morir las obras en mi carne. O sea que es el Espíritu que me puede ayudar a mí a vencer esta debilidad. Y no es porque usted haga sacrificios, no es porque usted haga la mejor ofrenda para que Dios le quite eso. El Señor dice, no, bástate de mi gracia. Enfréntate, reconoce, busca ayuda y mi poder se glorificará en tu debilidad. Es así como lo hace el Señor. Y verás la gloria que ha sido prometida para cada uno de nosotros. ¿Cómo yo puedo ser libre de este cáncer? Pues lo primero que yo debo hacer es reconocerlo delante de Dios. Y yo le hablo hoy a la iglesia con mucho amor y mucho temor de parte de Dios. Si usted, Dios, le está hablando hoy y está sacando a la luz ese cáncer, aproveche que hoy es el día para que el Señor se pueda glorificar en su vida. Y reconózcalo delante de Dios. Y deje de vivir
conforme y cautivo a ese cáncer. 2, cuando yo confieso, dice la palabra, que todo aquel que confiesa el pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Pero aunque yo he confesado mi pecado, yo no logro apartarme. Todo aquel que está bajo este cáncer lo sabe, que aunque ha pedido perdón a Dios muchas veces, no se logra apartar, porque eso es algo que está dentro. Ahora, ¿cómo yo hago para apartarme y alcanzar la misericordia? Dice el Señor, pues debes someterte a una autoridad. Y aquí es donde Dios va a quebrar esa dura cerviz de nuestro corazón. Porque hasta allí va todo bien, ¿no? Reconocer, pedirle perdón a Dios, trabajar en la iniquidad, estudiar. Pero cuando Dios dice, para que tú seas libre de ese pecado, sea cual sea en el área sexual, debes buscar ayuda con tu autoridad. Y ahí es donde uno dice, wow, llegó el momento donde yo tengo que abrir mi corazón y reconocer ante mi pastor, mi anciano, si es joven, ante mi plantador, que estoy bajo un cáncer. Ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario confesar? Porque mi autoridad es la que me va a ayudar a apartarme para alcanzar esa misericordia. ¿Me están comprendiendo? Yo no puedo hacer esto solo. Yo puedo pedir perdón a Dios, arrepentirme. Viene el poder del Espíritu, me sana, me restaura, me libera. Pero eso queda aquí, porque es una iniquidad. Entonces yo confieso mi pecado y mi autoridad hace que yo me aparte, me va a enseñar, va a tener un cuidado de mí, me va a estar pidiendo siempre reporte de cómo vamos. Es la autoridad quien te ayuda a apartarte del pecado para hallar misericordia delante de Dios y ver su gloria. No hay otra manera. Por eso cuando tenemos problemas en casa, en pareja, siempre, aunque estamos unidos por cordón de 3 dobleces, el mismo Espíritu de Dios, ¿qué hace? Le mando un mensaje al pastor: esta pareja no está bien. Así es. ¿Por qué? Porque él sí sabe lo que está pasando en casa, ¿o no? Es una cámara 24/7. Es una cámara 24/7 que se da cuenta de todo lo que pasa. Y cuando él siente una alarma en la pareja, aunque papá y mamá no quieran decir nada, él se encarga solito de poner la alarma. ¿A quién le pone la alarma? A las autoridades. Por eso los problemas en pareja, diferentes problemas que se trabajan en pareja, siempre se trabajan con una autoridad en pareja, para que pueda haber esa unión del cordón de 3 dobleces y la autoridad sobre la pareja. Amén. Entonces miren que sí es importante confesar ese pecado. Usted puede decir, no, yo me voy con ese pecado a la tumba. Si usted piensa que con ese pecado se va a ir a la tumba, usted sabe a qué tumba se va a ir, si se va con ese pecado y nunca lo confiesa. Hombre o mujer que me está escuchando ahí en la transmisión, que Dios le está hablando, es necesario que lo confiesen. Por eso, si usted hoy como líder, como creyente o como seguidor de Jesucristo, usted dice, esto no es para mí porque yo no tengo nada que ver con eso, ¿sabe qué Dios va a hacer con esa palabra? Va a derramar una gracia sobre cada uno de nosotros para que salga a la luz todo este cáncer que está dañando a muchas personas en la iglesia. Cuando una persona se acerca a ti y te dice, mira, yo quiero hablarte, quiero confesarte algo, yo no sé, Dios puso en mi corazón que hablara contigo. ¿Le ha pasado alguna vez? Sea usted líder o no sea líder, sea creyente o no sea creyente, cuando hay una gracia de Dios, ¿Dios lo hace o no lo hace? Yo no sé, pero siento que debo hablar contigo, siento que me debes escuchar. ¿Qué va a hacer Dios? Que si usted hoy está recibiendo esa enseñanza, va a venir una gracia especial sobre las autoridades de la iglesia para que sus discípulos se acerquen a cada autoridad y reconozcan su pecado. Eso es lo que va a hacer Dios con esa palabra. ¿Cuántos lo creen? Ahora, dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Esto es con palabra. Dice el Señor, versículo 19, capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo, vuelve y nos dice el Señor hoy, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué es necesario confesarle mi pecado a otra persona? Porque hay poder en el acuerdo. Porque hay poder cuando tú te unes a tu autoridad y le dices, mira, no me importa, se me cae la cara de vergüenza,
Pensé mucho tiempo en decírtelo. Y si Dios no te lo ha revelado, te lo voy a soplar. Estoy mal. Estoy perdido. He hecho cosas que desagradan a Dios. Incluso he intentado servir a Dios con este cáncer. Y el mismo Espíritu de Dios me ha hablado que no puedo hacer esto en esas condiciones. Cuarto, trabajar mucho en revisar por qué yo heredé esa maldición llamada iniquidad. Si yo consumí pornografía y tuve ataduras espirituales, uno de mis familiares atrás también tuvo que haber repetido esa maldición. Iniquidad. Y es cuando yo voy a acercarme a Dios y decirle: Señor, yo quiero que cortes toda maldición de iniquidad en mi vida, toda maldición generacional en mí. ¿Saben por qué el cristiano no alcanza la plenitud que Cristo ha prometido? Porque hay pecados de iniquidad que tienen estancados a muchos todavía en la iglesia. Que aunque haya ido a un encuentro y que aunque camine buscando agradar a Dios, como dijo Pablo en Romanos 7 u 8, porque siempre terminó haciendo lo que no quería hacer. En esto, dice la palabra, dice él, en esto se deleita una ley en mis, ¿qué dice? En mis miembros. Una ley que se deleita en mis miembros y siempre se oponen a la ley del Espíritu. Pablo lo enseñó. Es una ley que te lleva a cautividad y te hace sentir difícilmente de vencer ese gigante. Y por último, cuando usted sabe que eso es un pecado de iniquidad, dice la palabra: nadie es tentado por Dios, sino que cada uno va a ser atraído por su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pecado nuevo que lo vaya a traer a usted, sino que siempre el pecado que usted heredó va a ser esa puerta que Satanás va a usar o va a tener allí expuesta para que yo caiga en cualquier momento. Hoy pasaron dos cosas que me confirmaron esa enseñanza. Una, un estado de la pastora diciéndole a la iglesia: cierren la puerta. No sé si lo vieron. Cierren la puerta. Y dice: Señor, tú sabes lo que yo quiero predicar. Pero tenía, no sé, tenía como esa incertidumbre de decir: bueno, eso es un tema que va a alborotar a muchos. Y dos, yo no sé si usted vio noticias hoy, por eso me gusta ver noticias, que hoy en Medellín se está buscando formar una nueva ley, que es aceptar la masturbación como parte de la humanidad y un deleite. En Medellín lo van a hacer. Esto es algo interno, es un cáncer interno, pero hoy ya quieren exponer esto como ley. Hoy lo dijeron en las noticias. Dije yo: wow. Son dos cosas que me llevaron a hacer eso. Dije yo: Dios, hay que hablar a la iglesia. Hay que hablarle a todos los que están en cueva, porque hay mucho creyente estancado en cuevas. Mire todo lo que están buscando aprobar para que usted siga acostumbrado. Imagínese si usted hoy el gobierno le hace creer que es normal estar bajo este estímulo, que los solteros es mejor que lo hagan, porque si lo hacen con otra mujer pues van a pecar, va a ser peor. Entonces hágalo solo, vea pornografía, que a nadie va a dañar. Eso es lo que Satanás nos hace creer, y hoy el gobierno lo quiere establecer como ley. Vean noticias, que es importante saber todo lo que está buscando hacer Satanás a través de los gobernantes. Dije yo: Dios mío, eso no es justo. Satanás va con toda, quiere destruir. Y como pastores sabemos, y como mis padres espirituales me hicieron dar cuenta cuando yo reconocí mi pecado ante ellos de la pornografía, cuán poder tenía Satanás para destruirme en esa área. Yo recuerdo en mis principios aquí en la iglesia, yo ya venía con ese cáncer, y aunque quise ser líder, aunque quise intentar agradar a Dios, aunque quise agradar a mis pastores, Dios empezó a tratar eso, me empezó a tallar.
Hubo una noche que yo no pude dormir, sentí el gobierno de Satanás, espíritu me gobernando de tal manera en mi casa que yo me levanté. No, iba a ser la noche, fue toda la noche, pasé todo el día y en la noche yo me sentía atormentado. Dijo: mamá, no es normal, Diego está hablando raro, no quiere que nadie entre al cuarto. Solamente Dios sabía porque yo estaba actuando así. ¿Saben qué hizo mi mamá? Llamó a los pastores. Estamos hablando de que yo era muy nuevo aquí en la iglesia. Llamó a los pastores. Cuando el pastor entró a mi casa, estábamos viendo en la otra casa del jardín. Él entra a mi cuarto y me voltea a mirar, me mira a los ojos. Y yo recuerdo que mi papá lo que hizo fue, mi padre espiritual, el pastor, cerró la puerta y la pastora quedó afuera con mi mamá, pues escuchando todo lo que había pasado en mí la noche. Y el pastor llega y me mira a los ojos y se sentó en el piso como mi amigo, y Dios le reveló a él lo que me estaba pasando. Él vio espiritualmente el gobierno de Satanás. Y yo empecé a llorarle a mi papá y le dije: esto es muy difícil, pastor, enfrentarme a la pornografía. No sabes cuán miserable me hace sentir eso. Pero sentí que al confesarle al papá y decirme: Jesucristo no vino para condenar ni juzgar al mundo, vino para dar vida y vida en abundancia, papá me tomó de la mano y me dijo: te vas a levantar. Ese día oró por mí y me hizo liberación, una de las primeras liberaciones que me hacía de muchas cosas que tenía en ese tiempo. Después la pastora se dio cuenta, más vergüenza me dio, porque da más vergüenza con la mujer. Uno quizás con el hombre diga: bueno, si el pastor es como más fácil. La pastora se dio después cuenta, pero esto no terminó allí. Esto siguió siendo un tormento en mi vida por mucho tiempo, hasta que en el noviazgo con la mujer que hoy es mi esposa, ella se dio cuenta que yo veía pornografía. Estoy hablando de mi esposa. Y cuando ella se dio cuenta, dije yo: se acabó el noviazgo, éramos novios. Ahora sí se enmascaró esa apariencia que yo tenía delante de ella. Yo hablaba de santidad, de pureza, pero solamente Dios sabía cuán dominado estaba por ese cáncer. Pero yo recuerdo que ese día lo que hizo mi esposa fue tomarme de la mano y ella se puso a llorar, porque ella no creía que yo estuviera atado a eso, por lo muy bonito que yo hablaba. ¿Están comprendiendo, líderes? Por lo muy bonito que yo predicaba quizás, o lo mucho que yo quería hacer para Dios. Mi esposa se puso a llorar y me tomó de la mano y me llevó al aposento, recuerdo tanto, un lugar de adoración para mí, donde solamente Dios sabía cuánto yo lloraba por esa área. Me dijo: yo no soy quien para juzgar ni condenarte, pero si no te enfrentas a esto, me pierdes a mí. Yo no voy a aceptar eso en tu vida. Volví, sentí esa segunda persona que conoció mi debilidad tomarme de la mano y decirme: lo vamos a hacer juntos. No me criticó, no me señaló, no me juzgó, pero yo no me alcanzo a imaginar cómo se sintió como mujer ella, porque una mujer que conoce que su esposo está atado a la pornografía se siente muy mal, se siente despreciada, humillada. Yo he escuchado mujeres que dicen: yo siento asco de mi esposo cuando hace eso, y va y se deleita en la pornografía y quiere venir a buscarme a mí, y yo casada pues no me puedo negar a él. Y uno dice: Dios santo, todo el poder de Satanás destruyendo hogares. Y yo recuerdo que como yo miraba a mi esposa a los ojos, pues estábamos a solas con Dios, yo no le daba la cara. Yo no le daba la cara a ella y decía: qué vergüenza. Oró por mí, le dije: coloca tu mano sobre mi cabeza y reprende esos demonios. Y me dijo: no soy yo, son tus pastores que lo van a hacer, así que mañana ellos estarán aquí otra vez. Dije yo: wow, ya ellos ya lo sabían. Yo había hecho creer que ya había vencido, yo había hecho creer con mi servicio, con mi caminar, que ya estaba libre. Y dice ella: los voy a llamar para que se sienten a hablar contigo otra vez esa área. Imagínense en qué sentí yo cuando llegaron al otro día. Es vergonzoso reconocer ese cáncer, pero por tercera vez vuelven y me toman de la mano. Ese día me dijo el pastor: hazte a un lado del ministerio, busca que Dios trabaje en ti. Ese día sí me lo dijo.
No hagas eso, o sea, no hagas ministerio, no trates de aparentar, no trates de hacer algo cuando hay algo que te está destruyendo. Ese fue el consejo que me dieron ese día. Yo sé que mis pastores oraron mucho por mí en esa área, que siempre han cuidado esa área en mi vida, en tener esa pureza, integridad en el área sexual, porque saben de dónde vengo y lo que hizo Satanás conmigo. Sé que tuve una esposa en aquel tiempo con el amor de Dios que me ayudó a levantar. Y eso es lo que está diciendo Dios hoy a la iglesia y a todos los que nos están viendo por transmisión. Está Dios dispuesto a obrar. Está Dios interesado en sacarte de allí. Pero si tú buscas ayuda, Él va a poner una persona idónea para que te saque de ese lugar. Sea tu pareja, sea tu autoridad, sea un líder a que tú quizás digas, yo sentí confesarle eso a este líder, sea quien sea, Dios lo va a hacer, porque su palabra jamás volverá vacía. ¿Cuántos lo creen? Así que yo digo, yo no vencí, fue Dios quien me ayudó a vencer. Es Dios quien me mantiene apartado de deleitarme en la pornografía. Es Dios quien me ayuda. Es Dios que llena ese corazón todos los días. Es Dios quien pone temblor, temor por no desagradar en esa área de Él. Es Dios quien me confía, quien me lleva en ese caminar, haciéndome creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue cuando por primera vez entendí yo qué significaba esa palabra. Ya sé que no lo puedo hacer solo, sé que no tengo la capacidad, pero por Cristo y en Cristo todo lo puedo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está entregando una herramienta hoy muy importante para que usted sea usado con muchos jóvenes que hoy están consumidos en la pornografía, jóvenes de la iglesia, parejas en la iglesia que están atadas a eso. Herramientas. No trabaje más en el pecado, busca trabajar en la iniquidad, busca consagrarte, confiesa tu pecado. Y yo creo en mi corazón que esta enseñanza va a llevar a muchos a que quieran salir de esa cueva, pero debemos prepararnos con todo amor, gracia y humildad para recibirlos a todos los que quieran salir de allí. Esto es para los líderes y para las autoridades que quieran salir de allí, los discípulos, y los recibamos con ese amor. Les digamos, vamos a hacerlo juntos. Decía nuestro pastor el lunes a los líderes, nos decía, no le digas a alguien que ore por esa área, sino vamos a orar juntos por esa área. Si a mí un discípulo me confiesa esa área, yo le digo, vamos a ayunar juntos por esa área. Vamos a sentarnos 2-3 horas, vamos a revisar la iniquidad en tu vida, vamos a revisar desde dónde viene esa maldición en tu vida, hasta que tú pidas perdón y se corte esa maldición. Ese es el amor de Dios. Si por a través de la gracia de Dios lo hizo conmigo, por gracia lo doy, y por gracia usted que lo está recibiendo hoy también lo va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Hay un propósito de Dios detrás de todo esto. ¿Y saben cuál es el propósito más grande? Que sus hijos no contristen más el Espíritu de Dios. Hay personas en altares que se paran con lloro, con gemidos, con lamento, el Espíritu en ellos, diciéndoles a la iglesia, no me contristen, no me pisoteen, no hagan con el templo, con su templo, que yo me aparte, que yo no pueda estar con ustedes. El propósito para estos tiempos donde más necesitamos la presencia de Dios es no contristar más al Espíritu Santo. Eso es lo que busca papá. Aunque el Espíritu Santo hoy esté sellado en muchos por causa del bautismo, Él tiene voluntad permisiva, y si Él quiere, se aparta. Aunque en muchos hoy esté contristado, Él puede tomar la decisión y apartarse y decir no más. Ustedes saben
¿Qué sería de nuestra vida sin el Espíritu Santo? ¿Usted se llegaba a hacer esa pregunta alguna vez? ¿Qué siente Él? ¿Cómo se siente cada que pecamos? Y más cuando lo hacemos contra nuestro propio templo. ¿Qué puede sentir Él? Entonces yo lo busco y busco reconciliarme con Dios para sentirme bien, porque cuando Él viene y me limpia, yo me siento bien. El problema es que no buscamos al Espíritu para hacerlo sentir bien a Él. ¿Están comprendiendo la diferencia? Cuando un pecador ha sido tocado por el pecado y es por el Espíritu que se siente pecador, buscamos a Dios, vamos a un encuentro para reconciliarnos, para sentirnos bien. Y Dios dice, no es solamente para que tú te sientas bien, sino para que hagamos sentir bien al Espíritu que ha sido puesto sobre nosotros. Ese es un verdadero adorador, quien deja de pensar solamente en sentirse bien y busca todos los días hacerle sentir bien a Él, con nuestro cuerpo, con nuestro templo. Amén. Así que yo quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y vamos a pedirle a Dios que esta noche derrame de esa gracia sobre nosotros. Como instrumento en sus manos, por gracia, lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios restauró, lo que Dios quebrantó en mi vida, lo que Dios sacó de mí, lo va a hacer también con muchos que hoy confiesan su pecado y reconocen delante de Él que necesita ser ayudado por alguien. Amén. Cierre sus ojitos.